En nombre del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, don Benigno Pendas, que no puede estar con nosotros esta tarde, quiero agradecer tanto a la magistrada del Tribunal Constitucional, Adela Súa, como a Feliciano Barrios de la Real Academia de la Historia, pero también que está aquí en su casa, porque ha sido subdirector de esta casa, su presencia aquí para clausurar estas jornadas sobre los 250 años de los delitos y las penas de Román Beccaria. Sin más, doy la palabra a Adela Súa. Muchas gracias. Es un honor poder participar en la clausura y ha sido una satisfacción poder asistir, al menos hasta la última parte, de esta jornada que mantiene ese hálito, esa vigilia de la luz de Beccaria entre nosotros, continuando con la presencia, con las celebraciones que a lo largo de lo que se en Italia se vienen realizando y celebraciones en las que han participado algunos de los que aquí están. Entonces, con este espíritu de Beccaria vamos a terminar la jornada recordando, resumiendo algunos de los aspectos que a mi juicio, en una síntesis, sería interesante subrayar para explicar por qué el programa de Beccaria permanece, puede reivindicarse, está sin realizar, queda pendiente en muchas de sus consecuencias, y muchos de estos aspectos han sido puestos aquí de relieve con mucho acierto, con mucho detalle y con mucha también creatividad en algunos casos. Y es que ese magnífico opúsculo, milagroso opúsculo, lo llamaba Calamendi, de César de Bonesana, entre sus muchos valores, yo quería destacar la razón de esa validez de su discurso, esa intemporalidad que proviene de la fuerza de la convicción con la que él expresa su razonamiento, expresa su argumentación desde una empatía profunda, en cuanto a los sujetos, respecto a los sujetos que sufren aquellos males más fuertes de su época, aquellas personas que vivían en la desesperación porque ninguna ley les protegía, porque solo la ley más fuerte estaba vigente entonces. Hablamos de una situación de hace 300 años que ciertamente no es la nuestra en el ámbito en que nosotros nos movemos, pero que con frecuencia nos recuerda en este mundo globalizado donde la visibilidad de los problemas y de las diferencias está más al alcance de nuestros ojos, nos recuerda lo que ocurre en otras latitudes. Lo que Beccaria sigue siendo una asignatura pendiente, su contenido, su programa, en muchas latitudes en cuanto a luz que debe iluminar cambios drásticos en este universo que, aunque esté bajo la égida de las Naciones Unidas, todavía presenta muchas zonas muy oscuras, ¿no?, tenebrosas y peligrosamente desgajándose de tradiciones de progreso. Pero también entre nosotros las tinieblas y los temores continúan y nadie nos libra ni nos asegura definitivamente de las regresiones, de las involuciones, y como aquí se ha dicho, no puedo hacer referencia a cada uno de los ponentes excelentes que nos han mantenido la atención recordando lo que fue Beccaria y lo que todavía es su programa pendiente. Pero todavía el temblor nos sacude cuando vemos cómo los excesos del terrorismo tienen un contagio mimético en estados democráticos que conducen a una rebaja sustancial de garantías, en definitiva, a una erosión del Estado democrático. El mensaje de Beccaria, o el programa de Beccaria, necesita, por lo tanto, una continua actualización o mantenimiento. Y lo que me preocupa especialmente es que, si bien parece que los que estamos aquí somos conscientes de la trascendencia y del fondo de su mensaje, yo dudo que quizá muchos de nuestros conciudadanos, estoy pensando en los jóvenes, y estoy pensando en los jóvenes juristas, que dentro del programa de Bolonia quizá no tienen tiempo de aprender ni siquiera quién era Beccaria, quizá contestaran algunas de estas preguntas devolviéndonos a escenarios pasados, devolviéndonos a aquellas máximas de Tomás de Aquino que fueron contestadas por Beccaria cuando decía que el miembro podrido de la comunidad, como una manzana, tiene
que sacarse del cesto y por lo tanto excluirse. Frente a aquel derecho penal inquisitorial o peor en épocas anteriores, Beccaria propone un sistema que se aleja de los orígenes teológicos y de expiación y de verdades y de prejuicios y de dogmas para crear dentro del programa ilustrado, porque él no es sino un buen sintetizador del programa ilustrado en el ámbito penal, como algunos han dicho, él pretende escribir el espíritu de las leyes criminales, siguiendo a Montesquieu, con el acierto que él tuvo, porque fue un buen comunicador, hoy hubiera sido un crack, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de traducciones que se lograron en poco tiempo y todos los detalles que ustedes ya conocen de su obra y de su propagación. Quería decirles que lo que me preocupa es que ese avance fundamental, que no es que produzca Beccaria, sino la ilustración, la creencia en la igual dignidad de las personas, la creencia en la razón, que la razón da la luz y que la razón es el elemento común que nos iguala, que nos distingue como hombres, decían, vamos a decir, como personas, siguiendo a Paulin Labarre y a otros discípulos de Descartes y otros ilustrados que ya pusieron la llama también de la superación de esa diferencia. Todo ser humano, hombre y mujer, tiene la misma razón y por ello es merecedor de la misma igualdad y de ese programa que se construye sobre el contrato social, sobre acuerdos de organización social que ya distan de aquellos sistemas derivados de la armonía divina o que se querían realizar de forma paralela a la justicia divina, pero que dejaban al ser humano inviolable. El programa de Beccaria nos convence por la fuerza con la que se agarra a la humanidad y a la razón como instrumento para poder establecer los criterios sobre los que se asienta un sistema. Criterios basados en el equilibrio entre la dignidad de la persona, la empatía, que decía el profesor Sergio García Ramírez, y a la vez la razón, la necesidad, la utilidad, la prevención. La pena solo es justa si la pena es necesaria. La pena cruel no es justa porque es innecesaria, solo es justa aquella mínima pena, garantismo, coraggio, que puede servir para disuadir a los demás de cometer los delitos. Pero solo será justa aquella pena necesaria conforme a los instrumentos, mecanismos y elementos que puede tener una sociedad en un momento dado para prevenir los delitos. Y establece toda una lista, un repaso, que probablemente esta mañana hayan hecho respecto a delitos que no tenían que estar en el Código Penal o que no debieran castigarse así, desde el infanticidio hasta los adulterios, respecto a los hurtos. Defendía que la pena lógica para los hurtos, la única necesaria y posible, debiera ser una pena pecuniaria, pero reconociendo que no todas las personas, muchas de ellas precisamente las que van a la cárcel por los hurtos, no tienen donde caerse muertos, no tienen pecunio, no queda más remedio, transitoriamente, viene a decir tácitamente, que servir una pena personal. Pero esto no es justo, viene a decir. Aunque en algún momento también viene a decir, luego se corrige en alguna edición, aunque ese sagrado derecho a la propiedad, quizá uno de los derechos injustos y cuestionables, fue desde luego un revolucionario, un revolucionario que empezó a sentar las bases de aquel cambio que, como saben ustedes, dio lugar a la necesidad de que su nombre no apareciera en las primeras ediciones. Y yo quiero poner de relieve, subrayar, para de alguna forma enlazar con alguna sugerencia del profesor Adán Nieto, esta referencia a los parámetros para medir la necesidad. La necesidad se mide por la impotencia o insuficiencia de otros medios, pero hay que agotar esos medios, hay que justificar que esos medios se han agotado, hay que usar la razón actualizada, la razón, el conocimiento que nos permite saber que la educación, un tema del que él insiste, la educación es el mejor medio para evitar los delitos. El fomento de la libertad de las personas es el mejor medio para que los hombres teman las leyes y no a otras personas, ni a los reyes ni a los poderosos. La razón es la mejor forma de llegar a la dignidad y de reclamar la igualdad frente a los privilegios, una igualdad relativa todavía en él. Y esta apelación a la razón, que está en el fondo de todos, es la que nos permite nutrir o desarrollar otras consecuencias del diseño de un sistema penal
incluso en nuestros días. La razón de la universalidad reside en ese uso de la racionalidad que reclama, como toda la Ilustración, identificándonos con precisamente lo que nos hace humanos y lo que fundamenta nuestra dignidad. Pero quiero subrayar también que es una razón con esa empatía que podríamos llamar razón sintiente, que diría María Zambrano, y que explica por qué cuando se reclama un sistema de justicia porque se padece o se tiene una fuerte empatía por el padecimiento de las víctimas de la injusticia, es cuando ese mensaje llega y se transmite intemporalmente y resulta más universal. Lo que Habermas hoy explica, aludiendo a las reclamaciones de esas minorías que padecen la injusticia, un signo de nuestros tiempos. Entonces Beccaria y los Ilustrados procedían de familias con todas las comunidades, pero sin embargo su humanidad se manifiesta en esa percepción de esa desigualdad que consideraban rebajaba la humanidad. Creo que esos son los parámetros desde los que tenemos que medir la actualización y la continuación del desarrollo de su programa, y algunos peligros han sido advertidos en las anteriores intervenciones. Vuelvo a lo que antes quería subrayar respecto a los jóvenes. Yo me temo que en la cultura actual y en el populismo demagógico que lleva esas relaciones permanentes de las penas y las reformas, como ya ha indicado también el profesor Quintero y es de todo sabido, para mí el problema y lo preocupante ahora es la pérdida de razón, la anulación de la razón en este mundo donde la comunicación viene viciada por un exceso de comunicación y donde la dificultad es encontrar qué es lo razonable desde parámetros humanos, desde parámetros de la dignidad, y donde la utilidad sea solo un elemento, pero que tiene que ser limitado, igual que hay que limitar el poder. Y en este punto voy a terminar simplemente recordando lo que decía yo en un artículo que escribí en el año 88, publicado en el 90, respecto al problema de la razón dormida. Como pintaba Goya, cuando la razón dormita, los monstruos surgen. Cuando la razón, hablo de la razón sintiente, la razón humana, la razón de la empatía humana, se duerme, pueden surgir monstruos. La razón no es solo la razonabilidad técnica o económica, o la finalidad de la tranquilidad, y esto es lo que debemos excitar o renovar en los mensajes de la actualización del programa de Beccaria. Nada más, muchas gracias. Agradecer al centro por habernos prestado la oportunidad de hablar de Beccaria. Muchas gracias. Bien, yo no voy a darles, queridos amigos, una lección como tan buena y tan estupenda como nos ha dado ahora mismo la doctora Asúa, que no ha sido una palabra de clausura, sino una lección estupenda, llena de ideas y que yo le agradezco. Mis palabras van a ser unas palabras de salutación y despedida, porque realmente no sé yo muy bien lo que hago aquí, porque pueden pensar ustedes que estoy aquí como catedrático de Historia del Derecho, como secretario de la Academia de la Historia, como antiguo subdirector de este centro. Bien, no estoy por ninguna de estas tres cosas, estoy simplemente porque soy un amigo de Luis Arroyo. Entonces me ha llamado y me ha pedido que viniera a decir unas palabras de clausura. Y eso es lo que voy a hacer. Luis Arroyo es un antiquísimo amigo mío, fue mi rector, él y yo teníamos posiciones ideológicas, digamos, muy distintas, dentro de unos parámetros democráticos, pero tuvimos una empatía enorme desde que nos conocimos. Y acabó nombrándome decano de una facultad. Yo no sé si para bien o para mal, pero la puso en marcha. Y desde entonces, desde que nos conocimos, pues tenemos una relación fraternal. Él es muy aficionado a meterme en todas sus empresas y en esta empresa pues estoy colaborando con él. Pero mis palabras son eso, una salutación y una despedida. Cuando fui subdirector del centro, él a lo mejor no se acuerda, yo tuve la idea de poner en marcha una colección de edición de clásicos con la colaboración pues inestimable verdaderamente del Boletín Oficial del Estado, que era quien pagaba.
querido subdirector. Y entonces hicimos grandes obras. Y precisamente Luis Arroyo me propuso editar a Beccaria, pero no. Editamos a Martínez Salazar, editamos Las leyes de Indias, muchos otros libros, pero no sé por qué se nos quedó Beccaria en el tintero. Y quizá ahora lo podemos, digamos que limpiar aquella falta editándolo de otra manera, ¿no? Con una edición que él me propuso, además muy ingeniosa, como todas sus cosas. En aquel entonces entendí, como entiendo ahora, en la necesidad de cultivar todas las ramas de la historia del derecho. Yo no me he dedicado a la historia del derecho penal, porque además ha sido un sector del ordenamiento no especialmente cultivado en España, quizá porque nos hemos dedicado a las fuentes, quizá porque García Gallo y todos sus discípulos tuvieron una tendencia al derecho penal, y dentro del derecho penal sí se cultivó el derecho, dentro de la historia del derecho medieval sí se cultivó el derecho penal, pero luego en la época moderna y contemporánea, aunque hay estudios importantes y estimables, no están en relación con la importancia del derecho penal. Y al estudiar los distintos sectores del ordenamiento, pues hay que estudiar a sus grandes cultivadores, que tenemos diccionarios generales como el que tiene la Academia de la Historia, diccionarios de juristas, y en todos ellos destaca Beccaria. Entonces, cuando me dijeron, vas a hablar o te vas a despedir estas jornadas, vas a clausurar estas jornadas, pues me acordé de mi relación con Beccaria. Y yo tengo una relación con Beccaria curiosa que quizá les interese, sobre todo la primera parte y la más reciente. En la última reunión que hubo de academias de la Unión Académica Internacional, se habló de la Academia de Beccaria, que yo no sé si aquí se ha hablado de ella, la Academia de los Puños. Entonces, esa curiosa academia está ahora, digamos que de moda, y no creo que reediten completo El Café, la famosa revista por él creada, pero he de decirles que en Lombardía las academias italianas tienen ahora un renacer, y la Academia de los Puños es una academia que interesa. Esa academia que, como les habrán dicho, se llamaba así por la viveza de las discusiones. Fue una academia, por otra parte, que duró muy poco, porque si no recuerdo mal, se crea en 1761 y en 1769 cesa de publicarse El Café, pero una academia que fue importante porque en ella se desarrolló gran parte del movimiento ilustrado de esa Lombardía austríaca que antes había sido española. Y en esta academia el papel fundamental fue, o uno de los papeles fundamentales, fue el de Beccaria. Con los delitos y de las penas, o de los delitos y de las penas, pues yo me encontré mucho después, en la carrera, y he estado mirando un viejo trabajo que hice yo para Derecho Penal, y la verdad es que me ha encantado volver a verlo, ¿no? Porque en aquellos tiempos sigo siendo un cristiano, pero la fe la tenía muchísimo más viva que en la actualidad, y me interesaba mucho, y me interesó enormemente el principio de indisponibilidad de la vida humana en Beccaria. Pero le dije al profesor, que estaba fascinado con el libro que tuvimos que leer como práctica en clase, pero que no lo iba a estudiar desde el punto de vista de Beccaria, sino de la indisponibilidad de la vida humana en el derecho canónico, en los padres de la Iglesia y en el Corán. Y esa fue mi relación con Beccaria, cómo desde este punto de vista la indisponibilidad de la vida humana pues está presente en la cultura cristiana occidental y en la musulmana. Y me convertí entonces en un enemigo de la pena de muerte. Y le estoy hablando nada más y nada menos que del año 73. Luego ya entré en relación con mi querido rector, que es el adalid de los enemigos de la pena de muerte, y pues he seguido colaborando con él contra la pena de muerte. Hemos preparado una exposición en el pasado, hemos preparado un pequeño congreso, y hoy me encuentro aquí en este coloquio de una altura científica sin duda muy estimable. Y les dije que iba a ser muy breve, lo he sido,
Simplemente dar la enhorabuena a los organizadores, ponerme a tu disposición para que la próxima vez no me invite solamente a clausurar, sino a que pueda preparar una ponencia de cierta, no sé si importancia, pero sí por lo menos de mayor extensión. Y el tema es fascinante, la relación de becaría y la relación de los miembros de la Academia de los Puños con mi academia, con la Real Academia de la Historia, que tanto tuvo que ver en la recepción del pensamiento ilustrado europeo. La Academia tiene un archivo que está a su disposición y en él se encuentra gran parte de la recepción de este movimiento. Es asombroso ver en el archivo de la Academia las personas que fueron académicos correspondientes o que tuvieron correspondencia con la Academia. Se ha estudiado alguno, por ejemplo, a Franklin, pero otros esperan un importante estudio. Y unos de estos que esperan el estudio, no digo solamente becaría, son estos ilustrados lombardos que tanta importancia tuvieron en esa zona de Italia que fue, como he dicho antes, española. De nuevo, enhorabuena a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Yo solo quiero decir dos palabras. Agradecer, por supuesto, a los ponentes que nos han acompañado el día de hoy, a los que han venido de fuera a estar aquí, a los que han venido a clausurar, al público que nos ha acompañado, pero especialmente quiero agradecer a Luis Arroyo, que es el verdadero artífice, el verdadero creador de estas jornadas, que haya tenido la amabilidad de compartir su idea, de compartir este evento con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Muchas gracias, Luis, y esperamos que en el futuro podamos seguir colaborando. Y a todos vosotros también, muchas gracias por asistir. Hasta luego.